Hablaremos sobre los antecedentes de nuestro Código Civil. Como bien sabemos, nuestro Código Civil no permitía a las personas con discapacidad poder realizar de forma autónoma actos simples, como por ejemplo celebrar un contrato de trabajo, disponer de su patrimonio o casarse, puesto que se les consideraba jurídicamente incapaces por su discapacidad. Así, se requería que ellas contaran con una persona que vendrían a ser los curadores, que tomará pues este tipo de decisiones, lo cual suprimiría la voluntad y autonomía de las mismas. Por estas razones, el referido decreto legislativo, que es el 1384, establece medidas para poder garantizar el ejercicio de los derechos de esta población en condiciones de igualdad. Ya hablando de los antecedentes del decreto legislativo 1384, tenemos que en el Perú el proceso pues del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad inició concretamente por el año 2012, con la aprobación de la Ley 2997-3, Ley General de la Persona con Discapacidad. En esta, la ley pues se dispuso la conformación de una comisión revisora del Código Civil que constituyó más o menos en el año 2014 y presentó un proyecto de reforma que fue archivado. 2 años después, este fue retomado como una iniciativa legislativa multipartidaria, que fue el proyecto de ley 00872. Y además, desde la sociedad civil se impulsó la aprobación del proyecto y hubo informes favorables de entidades, así como la de especialistas a favor de la reforma. Sin embargo, no se pudo lograr consenso en el Congreso de la República y por ello el Ejecutivo solicitó competencias para poder legislar en la materia, lo cual concluyó el decreto legislativo bajo comentario. En esta ocasión les presentaremos el artículo 696 que abarca las formalidades del testamento por escritura pública, en el cual se detalla lo siguiente. Precisamente en el numeral 2, antes de la publicación del decreto legislativo mencionado, resaltaba solo que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe de contener. Luego de la llegada del decreto legislativo 1384, se añadió cuando se trata de una persona con discapacidad, dándole otorgamiento de ajustes razonables o apoyos para que éste pueda brindar la manifestación de voluntad. Asimismo, en una sentencia recaída en el expediente 01-15-3-2013, el Tribunal Constitucional se pronuncia y nos da un nuevo enfoque que debe ser tomado en cuenta en torno a la discapacidad. En ese sentido, el nuevo enfoque de la discapacidad se basa en que las alegadas limitaciones o las dificultades no emanan de la persona misma, sino de una sociedad que no está preparada para que pueda realizar determinados ajustes. En cuanto al tratamiento de la capacidad jurídica, en el caso de las personas con discapacidad mental, el Tribunal Constitucional en el expediente 02313-2009 nos indica que tampoco la jurisprudencia se ha sido ajena en este cambio del paradigma. Por ejemplo, se basa en que a veces como las personas que tienen esta discapacidad puedan tener otro tipo de planteamiento para que así la determinación sea de manera exitosa. Bueno, continuando con el análisis del artículo 696, tenemos el inciso 6, el cual ha sufrido 3 modificaciones que se pueden observar claramente en la filmina. Pues observamos que lo más importante viene a ser la segunda y la tercera modificación. En cuanto a la segunda, nos hace notar que las personas con discapacidad por deficiencia auditiva o del lenguaje podrán expresar su asentamiento o observaciones directamente a través de un intérprete. Y en cuanto ahora con el decreto legislativo 384, se hace mención que las personas con discapacidad podrán expresar su asentamiento y observaciones a través de ajustes razonables o apoyos en caso así se lo requiera. Asimismo, también observamos que se ha agregado el inciso número 9, con esa última modificatoria, ¿no? Que en los casos en que el apoyo de las personas con discapacidad sea un beneficiario, se requiere el consentimiento del juez. Pues en los presentes incisos observamos relevantemente la modificación en cuanto al decreto legislativo 1384, en la forma en la que se reconoce la capacidad jurídica de los discapacitados.
es porque observamos, y así también lo hace mención el doctor Saúl Grau Castillo, que indica que es pertinente y que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha cambiado en parte en lo que se menciona el intérprete, por lo que ahora conocemos como ajustes razonables y apoyos. En virtud de la modificación de las personas con discapacidad, podrán otorgar su testamento dentro de las formalidades de ley y manifestar su asentimiento y observaciones sobre el testamento realizado por ante un notario y con ajustes razonables y apoyos designados por su ayuda. Es por ello también que el Decreto Legislativo 1384 se menciona y norma lo que significa los ajustes razonables y apoyos en su artículo 45, la definición de apoyos en el artículo 659-B, la determinación de apoyos en cuanto al artículo 659-C y la designación de apoyos en cuanto al artículo 65-D. Estos pueden ser solicitados o designados, y esto puede recaer ante personas naturales, instituciones públicas o personas sin fines de lucro, ambas con especialidad en la materia y debidamente registradas, y estos se pueden también designar ante un notario y ante un juez competente. Continuando, pasamos al artículo 697, el cual ha pasado por una diversidad de modificaciones, hasta la que nos trae actualmente, que es la 384. Comenzaremos por la primera modificación. La primera modificación trae como premisa que el testador invidente es sordo e impedido de firmar. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que si el testador es ciego o analfabeto, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario. Que el testador designe. Si el testador es sordo, el testamento será leído en voz alta por él mismo en el registro del notario. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario que él designe, lo cual será mención en el testamento. Esa es la primera modificación, pero luego se dio otra modificación que es dada por la primera disposición complementaria modificatoria de la ley 2997.3 de fecha 24 de diciembre del año 2012, el cual nos trae como premisa, que aquí ya cambia totalmente, como testigo testamentario a ruego. Nos dice que el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario. Que el testador designe. Si el testador es una persona con discapacidad, ya sea por deficiencia visual, el testamento podrá ser leído por él mismo utilizando alguna ayuda técnica, o podrá leérsele el notario o el testigo testamentario que el testador designe. En cambio, si el testador es una persona con algún tipo de discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el testamento será leído por él mismo en el registro del notario o con el apoyo de un intérprete. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario que él designe, todo lo cual se hará mención en el testamento. Entonces podemos ver que hay una modificación ya, porque se agrega a ya sea la persona que tenga discapacidad visual o discapacidad auditiva, en las cuales se brindará un tipo de apoyo para que pueda él manifestar su voluntad y realizar este instrumento. Ahora pasamos a la siguiente y última modificatoria, que es dada por el 384 de fecha 4 de septiembre del 2018, el cual nos dice que si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo lo cual se menciona en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el notario debe hacer uso de cualquier otro medio de verificación que permita acreditar la identidad del testador. De esta manera ya como que se suprime la idea de la parte de discapacidad y pasamos a lo que es la identificación del testador mediante una huella dactilar o cualquier otro medio. Eso sería todo y doy paso a mi siguiente compañera. Bien, para poder finalizar con el artículo 697, haciendo referencia al decreto legislativo 1384, tenemos que este colocó en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad que pudiesen manifestar su voluntad indubitablemente, valiéndose así de apoyos como también de salvaguardias, nombrados por el juez o notarialmente. Por ello, también se ha eliminado este artículo de referencias a las discapacidades del ciego y sordo, ya que pueden contar con dichos apoyos manteniéndose el principio. Para el caso del ciego, que por la misma razón que este no puede ser testigo, solo puede testar por escritura pública. Además, en el caso del analfabeto, ve pero no puede entender, por lo que cuenta con asistencia legal del notario y además también
cuenta pues con la presencia complementaria de los testigos o también apoyos o salvaguardas, que incluso sustentan su intervención. Finalmente, existen casos particulares donde el analfabeto no sabe firmar u otros donde existe la incapacidad física para poder hacerlo. Es que en ambos casos se utilizará pues una huella dactilar. Para eso, a continuación tenemos una ejemplificación de lo que vendría a ser este artículo. Félix Arratia proviene de Tarapoto, vive en Tacna hace 30 años y tiene en la actualidad 72 años. Vive con su hija Gladys. Félix es viudo y lamentablemente no tuvo la oportunidad de poder acceder a una educación, por lo que no logró aprender a leer ni a escribir. Por lo que Gladys ha sido su punto de apoyo para poder darle distintos tipos de interpretaciones en lo que concierne a artículos, a historias, cuentos que han sido de gran interés para Félix. Félix actualmente tiene un bien mueble y también tiene un bien inmueble, lo cual es la única herencia que va a dejar a su hija de 25 años. Por lo que debido a su avanzada edad, Félix ha decidido ir a la notaría para la realización de su testamento en favor de su única hija, Gladys. Así que una mañana, Félix y Gladys acuden ante la notaría para la realización de este instrumento. Llegan ante la oficina de la notaría y proceden a explicarle sobre el por qué están ahí, en el cual se da a conocer que Félix quiere celebrar y realizar un testamento, a lo que la notaria procede a explicarles acerca de cómo se va a realizar el testamento y qué es lo que necesita para la debida realización de este, partiendo principalmente por la debida manifestación de voluntad de Félix de querer realizar este testamento y contando con el apoyo, como no, de su única hija Gladys, quien también está como testigo testamentaria. Una vez realizada la debida explicación de parte de la notaria, Gladys procede a apoyar a su padre en lo que concierne a la realización de las disposiciones que van a tener que contener tal testamento. Y así es así como llegamos a un punto importante que establece el artículo 696, el que habla acerca de las formalidades del testamento por escritura pública, en el cual se establece que las disposiciones deben de ser otorgadas al notario. Es así como Félix procede a explicar a Gladys cuáles son las disposiciones que deberán contener. Y una vez realizado estas disposiciones, Gladys procede a entregar esta hoja con las disposiciones, valga la redundancia, a la notaria, la cual procederá a dar lectura acerca de las disposiciones que van a contener el testamento, para así contemplar la voluntad y el acuerdo de Félix hacia este testamento que va a ser realizado. Una vez contado con esto, se procede a intentar hacer la firma, pero Félix no sabe firmar, por lo que la notaria procede a realizar lo que es la identificación por medio de la huella dactilar. Y es así como realizamos y cumplimos con lo establecido por el artículo 697. Y así es como concluye lo que es la realización del instrumento del testamento. Y cumplimos con dos artículos muy importantes, el 696 y el 697. Y es así como Gladys y Félix se van contentos a su hogar con la realización de este instrumento. Eso sería todo.